Francisco Javier Mesa Ríos, eres médico psiquiatra y nos comunicamos desde la distancia. Estás en Ciudad de México. Una pregunta, ¿por qué son importantes las emociones? Los humanos estamos construidos alrededor de las emociones. En realidad es nuestro referente mental inicial, es decir, los humanos desarrollamos después los pensamientos, primero desarrollamos la vida emocional y a través de esa vida emocional nos vamos construyendo a lo largo del tiempo. Es una de nuestras grandes habilidades, por decirlo de alguna manera, o debilidades. O sea, las emociones, si las aprendemos, si las sabemos utilizar, podemos obtener beneficios de ellas, nos pueden dar información de nosotros mismos, información del medio, información de los demás, pero también las emociones nos pueden paralizar o nos pueden dificultar funcionar en la vida. Y eso es como sepamos utilizarlas. No es culpa de las emociones, es culpa de cómo nosotros hacemos uso de ellas. ¿Por qué las emociones nos pueden dañar? La emoción, cuando la sentimos, desencadena una respuesta de cambios en el cuerpo. Uno de esos cambios es, por ejemplo, una cascada de hormonas. Una de esas hormonas involucradas se llama cortisol. El cortisol es una hormona que todos los humanos liberamos cuando estamos en situaciones de estrés. Pero me refiero no a estrés necesariamente psicológico, sino al estrés fisiológico de una infección, una quemadura, una situación de dolor, por ejemplo. El cortisol sirve para generar ciertos cambios en el cuerpo que nos van a proteger o cuidar del estrés. Pero cuando el cortisol está constantemente liberado, por ejemplo, si tenemos angustia siempre, o miedo la mayor parte del tiempo, el cortisol va a estar generando cambios que son deletéreos o dañinos para el cuerpo y en general para nuestro cerebro. ¿Es el riesgo? ¿Por qué tienen el riesgo a sufrir más emocionalmente las personas que dan estos cuidados en este tipo de equipamientos? Claro, los centros de larga estancia pueden tener personas muy comprometidas o generalmente lo que se busca es que un empleado sea una persona muy comprometida con el trabajo y con el adulto mayor, con el viejo que vive ahí. Y ese compromiso se vuelve un compromiso emocional. Te vuelves parte de la familia extendida del viejo, ¿no? Te vuelves parte de su cercanía constante. A veces te vuelves su único recurso o te vuelves su único contacto con el mundo. Y eso te involucra emocionalmente. Es difícil mantener una distancia prudente, vamos a decirlo así. En realidad no la puedes mantener. En realidad todas las personas que verdaderamente hacen su trabajo con pasión y con compasión se van a involucrar emocionalmente y van a tener cercanía. Entonces, en esa cercanía y en esa intimidad que se construye con la persona, la emoción del adulto mayor sale a flote, pero la emoción de la persona que está trabajando también. Es decir, estás metido ahí hasta el fondo, diría yo. No sé si esa expresión se usa ya, pero estás completamente metido. Y entonces sufres, y entonces puedes tener dolores emocionales, y entonces puedes tener preocupaciones, angustias, enojos. A veces yo creo que es un ejemplo constante que el residente se enojó con nosotros porque hicimos o no hicimos tal cosa. Si él se enoja, también a nosotros nos pasa. Pero tenemos nosotros que mantener cierta habilidad técnica y cierto comportamiento prudente o, digamos, adecuado a nuestro papel, a nuestra tarea, a nuestra circunstancia y a las normas, evidentemente. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones emocionales difíciles de contener, como una muerte, como una situación de enfermedad crónica o de duración larga o dolorosa, o una pandemia como estamos viviendo? O sea que de alguna forma no podemos escapar a ese dolor innato que tenemos como personas y que además tenemos por el tipo de profesión que hemos elegido, ¿no? Es un poco, estamos como abocados. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa cuidarse, ¿no? En este contexto, ¿el cuidado implica cortar el vínculo emocional o qué significa cuidarse desde el punto de vista emocional para ti? Claro. Fíjate qué pregunta tan interesante. Siempre dicen que los médicos, las enfermeras, los psicólogos tenemos que tener una distancia emocional, porque tenemos que ser fríos y distantes. Y en realidad yo digo que el buen médico o el buen enfermero o enfermera o el buen psicólogo o psicóloga en realidad no es frío emocionalmente, es
cercano, es empático, incluso puede ser alguien cariñoso sin necesariamente ser alguien afectuoso de expresión, sino alguien que muestra sus emociones útilmente. Útilmente quiere decir que las sabemos mostrar de una manera que le sirve a la otra persona sin dañarlo y evidentemente sin propasar los límites naturales. Y entonces cuidarnos significa saber mantener esas emociones en este ejercicio franco, pero también volteando a ver que nuestras emociones necesitan atención, que no las podemos dejar solas, que nosotros también necesitamos dónde y con quién limpiar nuestras emociones, dónde poder desfogarlas, por decir de alguna manera, o darle salida. Pensemos que las emociones son energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si tú te quedas esa energía guardada dentro de ti y te la quedas y no la dejas salir, no la comunicas con nadie, se va a transformar y se va a transformar en algo que te lastime. Nosotros tenemos que recordar, o las personas que trabajan en estos entornos, que cuidarse implica primero tener sus necesidades básicas resueltas, o sea, no dejar de comer, no dejar de dormir bien, no dejar de hidratarse o de tomar líquidos constantemente, eso es lo básico, pero también sentir seguridad, por ejemplo, sentir seguridad sobre su situación personal, su situación familiar, su situación económica, su situación laboral, situación de sociedad o de grupo, por ejemplo. Una vez teniendo esto resuelto, podrán enfocarse a hacer los vínculos necesarios, pero esos vínculos pueden generarle algo que los lastime si no lo cuidan. Entonces, cuidarse es hablar de las emociones, mostrarlas, darles un cauce o darles una salida, hacer algo con las emociones. Si yo siento tristeza, por ejemplo, ¿qué hago con esa tristeza? ¿La muestro? ¿Está bien mostrarla? ¿Está bien llorar? Sí, está bien llorar en las circunstancias y en los espacios pertinentes. Incluso en algunos momentos saber que se nos pueden escapar las emociones. Eso es lo maravilloso del mundo emocional, que no todo está bajo nuestro control, digamos, consciente y constante, sino que a veces se nos escapa. Aún así, tenemos que saber que eso pasa con las emociones y que entonces estamos sujetos a que a veces se muestren en escenarios que no quisiéramos. Por ejemplo, si yo ahorita estuviera muy triste y de repente se me salieran las lágrimas por lo que estoy diciendo, pues no pasa nada. Pero la gente tiene este contexto social, cultural de que sería inadecuado que se salieran las lágrimas en este momento. Pero los demás tenemos que tener esta visión, digamos, comprensiva, validadora, en donde lo que te sucede a ti me puede suceder a mí, nada de lo humano me es ajeno, y entonces, pues esa visión validadora permite que el entorno sea también un entorno que cuida a las personas que sienten. Desde ese punto de vista hay equipos que son más cuidadores de sus propios cuidadores, de sus propios miembros, ¿no? Porque permiten escenarios para compartir las emociones, permiten además que las personas las expresen sin ridiculizarlas, sin frustrarlas, sin limitarlas, sino permitiendo y acompañando, ¿no? Haciéndose un poco cargo, ¿no? De cómo el otro la expresa, ¿no? De cómo se siente el otro, ¿no? Es correcto, hay equipos maravillosos y así como me lo estás diciendo con tus palabras, yo entiendo que has conocido equipos maravillosos. Y claramente también hay equipos difíciles, claramente hay equipos donde la construcción del grupo ha sido difícil, donde por unas o por otras ha sido un proceso complicado acercarse a tu equipo. Y esos son muy riesgosos porque la distancia emocional está presente, porque el aislamiento individual está presente, porque entonces el resultado sobre el viejo también está presente así, ¿no? También se ve bastante difícil el procedimiento correcto, hacer las cosas de manera correcta. Y a lo mejor, ojo, aparentemente esos equipos podrían pasar una pandemia fácilmente diciendo a nadie le lastimó emocionalmente nada. Pues ese es el gran riesgo, ¿no? O sea, que ninguno se atrevió o se animó a mostrar frente a su equipo un dolor emocional o una preocupación o una angustia, y entonces pues nadie lo notó, pero se quedó en cada una de las personas. Y si me pongo fino, hasta en los fenómenos de grupo se observa, o sea, hasta en los fenómenos de la interacción grupal se puede observar. En cambio, un equipo bien cohesionado, un equipo que logra trabajar constantemente sus respuestas, que logran responder efectivamente y eficazmente el uno con el otro, aunque tenga respuestas de grupo complicadas, va a salir adelante.
Por último, ¿qué indicadores, qué alarmas puede percibir una persona que necesite pedir ayuda porque realmente está sufriendo algo que ya no es normal, que no es natural, que ya tiene que pedir ayuda para poder gestionarlo? Sí, en este momento todos tenemos que saber que las respuestas emocionales del pensamiento y en la conducta de todos los humanos están distintas, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando todos a esta gran situación tan compleja, tan incierta que es la pandemia y sus consecuencias. Entonces todos tendremos ciertos cambios. Con esto quiero decir, de esos ciertos cambios tendremos que pensar en qué momento se vuelven cambios ya, digamos, de riesgo como para pedir ayuda. Justamente yo diría que cuando hay cambios en el sueño que son persistentes, que nos están generando molestia o malestar, por ejemplo, toda la gente está teniendo ritmos de sueño distintos ahora. Sin embargo, yo sugiero que si no te están afectando en tus actividades cotidianas, si tu clase es en la tarde y tú te estás despertando más tarde que lo habitual, no importa, no pasa nada, siempre y cuando no te estén afectando en tus tareas habituales. Entonces, mientras las puedas lograr, las puedas mantener, adelante, que se sigan haciendo estas alteraciones. Ya nos regularemos en algún momento. Cuando tu apetito, cuando las ganas de ingerir algún alimento están disminuyendo o aumentando excesivamente, cuando los síntomas o las molestias que estás teniendo están persistentes todo el día o te están generando, por ejemplo, malestares físicos, mucha somatización, mucha molestia física, palpitaciones constantes, falta de aire, una opresión en el pecho, molestias en tus piernas o en tus brazos, que sientas que se te están durmiendo constantemente, que te hormiguean, son síntomas somáticos de estas emociones o de este estado emocional. Hay que pedir ayuda, sobre todo cuando estás teniendo dificultades vinculares, no te quieres acercar a las demás personas, no quieres hablar, estás demasiado irritable, todo te molesta. En los lugares donde todavía estén haciendo cuarentena ya no la toleras, ya no estás aguantando estar en este espacio. Cuando tu pensamiento está muy repetitivo, cuando estás repitiendo constantemente las mismas ideas o tu pensamiento se ha vuelto catastrófico, que cualquier cosa tú ya la estás magnificando o estás pensando que es una situación terrible, muy difícil de apaciguar o de calmar. Cuando tienes desesperanza, no hay nada bueno va a salir de esto, para qué hacemos las cosas y todo va a ser igual, ya nada vale la pena, eso es desesperanza. O cuando tu pensamiento ya está rondando hacia el pensar, ¿qué pasaría si yo me muriera? ¿Qué pasaría si yo no estuviera? ¿Qué pasaría si yo desapareciera? O he pensado en matarme, es decir, cuando he tenido pensamientos y fantasías de muerte constantes o pensamientos suicidas, son situaciones en donde ya hay que pedir ayuda. Yo diría ahí la gente tiene que estar muy, muy atenta de que ya es momento para pedir ayuda. Y se me olvidaba una, quizás cuando tu trabajo ya no está generándote las respuestas emocionales satisfactorias que antes te las generaba. Porque estamos hablando mucho pensando en los cuidadores, por ejemplo, y ellos encuentran en sus días una satisfacción constante a pesar de ser un día pesado, difícil o emocionalmente complejo, pero se sienten satisfechos porque saben que ellos hicieron la diferencia y que ellos hicieron que la vida del adulto mayor fuera mejor. Y eso es lo que te da una significación en tu trabajo. Si ya no lo estás sintiendo, si ya no te encuentras con esa sensación, hay que pedir ayuda. Pues qué barbaridad. Para ser un psiquiatra exótico del otro lado del mundo, creo que nos parecemos mucho. Yo espero, yo espero que sí, porque en realidad, insisto, esa frase es central en la salud mental y en el conocimiento de la psique. Hombre soy y nada del humano es ajeno a mí. O sea, mientras seamos humanos, todos tendremos las mismas respuestas, ¿no? Y todos tendremos respuestas similares, si bien modeladas por la cultura, modeladas por la sociedad, modeladas por las formas, las emociones son las emociones. Por eso era una pregunta tan central. Todos las sentiremos, quizás con distintos estímulos nos desencadenarán respuestas distintas, pero está la emoción, está la emoción.
Bueno, y desgraciadamente muchas personas que comparten un escenario en diferentes partes del mundo, pero trabajando con personas en fragilidad, personas que enferman, personas con alto riesgo, el miedo también a enfermarte tú. Hay muchos elementos que de repente son comunes. A pesar de que los contextos sean tan diferentes, de repente tenemos una situación que nos une mucho, ¿no? Por eso también me hacía mi ilusión compartirlo contigo, que sé que estáis viviendo esta situación aunque aparentemente muy lejos y con un contexto muy diferente, pero en realidad muchos de los disparadores del sufrimiento y de las emociones, pues las compartimos, desgraciadamente, ¿no? Es correcto, esa es nuestra estirpe humana. Finalmente lo que desencadena la emoción es el miedo a contagiarme, o sea, el miedo a morir, el miedo a contagiar a mis personas cercanas o queridas, el miedo a lastimar. Pues somos humanos. Qué bueno. Pues Francisco Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu accesibilidad y mucha suerte y mucha salud en esta época tan difícil. Igualmente a toda España y a todos los españoles, mucho ánimo, mucha fuerza. Y bueno, estamos todos juntos en el barco. Sé que no es ninguna garantía de que esto salga bien, pero estamos juntos, así que ánimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Voy a cortar la grabación. Una de mis pacientes de terapia decía que mis pacientes, no. Ahí voy otra vez, ¿eh? 3, 2, 1. Una de mis maestras de terapia familiar decía que a los pacientes hay que quererlos, porque cuando empiezas a sentir cariño por las personas o por tus pacientes es cuando verdaderamente haces algo por ellos. O sea, cuando verdaderamente toma acción, incluso los procesos de psicoterapia que estés haciendo verdaderamente toman forma. Si no sientes ese cariño, si no sientes ese apego de esa forma, es decir, este apego positivo, cariñoso, digamos, que genera cambios, no los vas a lograr. Entonces hay que quererlos. Pero fíjate que esta idea no solamente es para un psicoterapeuta, es que realmente en cualquier relación humana o la otra persona se siente respetada, querida, considerada valiosa por el otro, o nuestra influencia va a ser negativa. Solamente podemos ejercer influencia positiva si le estamos asignando al otro y el otro lo percibe como que es valioso y por lo tanto querible, ¿no? Desde otro tipo de relación, no solamente no podemos ayudarle, sino que generaremos una frustración porque tendrá una relación con alguien que le está proyectando un sentimiento de no valía. Por lo tanto, si no sumamos, sin darnos cuenta, siempre restaremos, ¿no? Esta es mi Sí, hipótesis. claro. Una una cosa es amar, otra cosa es odiar y otra cosa es ni fu ni fa, ¿no? Ni amar ni odiar. Yo creo que es más dañina la tercera. Cuando menos cuando odias, estás muy enojado con algo, estás muy en contra de algo y a lo mejor esa pasión te mueve a hacer algo. Está mal, o quizás te genere consecuencias o le genere consecuencias al otro, pero es una respuesta emocional. Y en cambio, el no interesarse en el otro, en el que te dé igual, en el que es lo mismo lo que le pasa al otro, es terrible, es completamente desastroso, lastima terriblemente. Y en personas mayores que viven, que sus relaciones, la construcción de sí mismos, sus oportunidades, digamos, de satisfacción, sus propias necesidades afectivas, de relación, de pertenencia, dependen tanto de nosotros. Si la calidad de lo que encuentran en las relaciones no es eso, les estamos, bueno, castrando de alguna forma, ¿no? Les estamos impidiendo, les estamos dejando de nutrir en la parte esta humana, ¿no? Claro, y por eso es tan importante que todos en las residencias o todos los que trabajan con adulto mayor sepan que el vínculo emocional tiene que existir, que tiene que existir la respuesta, tiene que existir eso que no se ve en las palabras, evidentemente, sino que los ojos perciben en los ojos del otro, es decir, es un brillo de mirada en los ojos mutuo, ¿no? Y es una respuesta que se ve, que se nota, que no tienes que decir ni una palabra y que está ahí entre ese espacio. Es una respuesta completamente de lo no verbal. ¿Cuánto de esta competencia relacional tú crees que se aprende en los ámbitos profesionales, en la capacitación profesional o técnica o académica o universitaria? ¿Y cuánto viene de casa? ¿Cuánto viene del mundo emocional, de tus patrones, de tu apego seguro previo, de tu forma de validación y de expresión emocional? Lo que traemos de casa, como digo yo.
Claro, mucho, pero no todo. Incluso mucho de lo que se aprende de casa hay que darle forma. Y yo creo que hay que calibrarlo. Creo que tenemos siempre que tener un aparato individual de calibración para saber más o menos por dónde va y tener los patrones objetivos que te permiten calibrarlo, como las charlas con otros, en tu psicoterapia personal, si es que tienes, en tus procesos individuales. Pero también creo que poco nos enseñan porque la didáctica actual no nos lo enseña, es decir, no nos enseña cómo hacerlo, pero soy un convencido que se puede hacer y que se puede enseñar. Y quizás el mejor modelo para hacerlo es el modelado a través del otro, es decir, el role model, ¿no? O ver cómo lo hace tu maestro, ver cómo se acerca, ver cómo interactúa, ver cómo habla, ver cómo toca. Eso es lo que enseña. A los estudiantes de medicina a veces les digo, no habrá maestros que no tengan nada bueno que enseñarles, pues aprendan en lo que no quieren ser, ¿no? O sea, yo no quiero ser así, yo no quiero ser de esta manera, yo no quiero ser de esta forma. Ahí está. Así se aprende mucho. Desgraciadamente se aprende mucho de lo que uno no quiere ser para volver a ser o para llegar a ser lo que uno quiere. Exacto. Así hay que darle forma. Bueno, esto es lo que castizamente aquí llamamos dar ejemplo, ¿no? No podemos esperar que el personal de atención directa, que cualquier persona de una organización no se vincule, no se comprometa si los responsables, si los técnicos, si los profesionales más cualificados, por supuesto, y si los responsables, los directivos, pues no lo demuestran, ¿no? Ahí este es uno de los elementos también que son tan importantes, ¿no? El dar el ejemplo, ¿no? Sí, y yo creo que tristemente o felizmente lo aprendimos con los años, con las experiencias, con la vida y lo fuimos modelando. Pero podríamos enseñárselo a los más jóvenes, ¿no? El tema es que a veces esos más jóvenes son muy jóvenes, es decir, son personas que están todavía en la adolescencia, entre hasta los 25 años nuestro cerebro sigue teniendo cambios de adolescencia, entonces sigue teniendo ciertos ajustes en su vida emocional y es complejo enseñárselo, pero vale la pena. Cuando lo aprenden desde esa edad, bueno, o sea, son personas muy habilitadas, muy capacitadas para trabajar en todo escenario. Bueno, hace 4 días nosotros, quieres decir, ¿no? Todos los 25 años, digo. Pues sí, más o menos. Bueno, qué interesante. Eh, Pues sí, pues tenemos que cortar, ya lo siento. otra vez. Bueno, está bien.